Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el punto 525 y 526, que tienen como título El misterio de Navidad. El programa de ayer hablábamos de los preparativos para la llegada del Señor. Hablábamos del Antiguo Testamento y del tiempo de Adviento, como preparación litúrgica para la llegada de Jesucristo. Hablemos ahora del misterio de la Navidad. Dice el punto 525. Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La Iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche. Y aquí viene un himno litúrgico que luego vamos a rezar o a leer. Bien, pero la primera afirmación, tenemos unos datos históricos, los datos históricos para saber que Jesús nació en una condición social pobre. Bien es verdad que en los tiempos de Jesús, pues la sociedad estaba configurada pues de una manera en la que las clases humildes y pobres eran absolutamente mayoritarias. Quizás en nuestra sociedad occidental las clases pobres son minoritarias. Son mayoritarias las clases medias. Pueden ser medias altas, medias bajas, pero digamos que en aquel tiempo las clases bajas eran mayoritarias. Bueno, sabemos que Jesús pertenecía a esa condición, por muchos indicios. El hecho de que, por ejemplo, cuando se hace la presentación de Jesús en el templo, para hacer ese signo litúrgico del rescate del primogénito que se presenta, José y María entregan en el templo 2 pichones para rescatar a su hijo primogénito, que era la costumbre de aquel tiempo. Bueno, pues sabemos que esos 2 pichones eran la ofrenda de las clases pobres. Las familias pudientes no entregaban 2 pichones, como sabemos que allí José y María habían entregado la presentación de Jesús en el templo, sino entregaban otras ofrendas más ricas. Es un detalle pues muy clarificador. El hecho de que Jesús diga a sus seguidores, a sus discípulos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. O sea, les advierte que Él no tiene casa, que Él duerme, que las estrellas son su techo. O sea, Jesús no tenía casa y, pues vivía de la hospitalidad, le acogían. Sabemos que Betania era un lugar para él importante, que tenía unos amigos que allí le acogían, otras veces dormía al raso. Él no disponía de una, digamos, herencia familiar, porque podía haberla tenido, pues no la tuvo. Quizás de aquí se puede desprender fácilmente que la casa de Nazaret, pues nunca quizás fue de ellos, que vete tú a saber, ¿no? Es mucho suponer, o nunca fue de ellos y Jesús no la recibió como herencia, o se desprendió de ella y se la dio a los pobres. Pues no sabemos ese detalle, pero tenemos los suficientes signos para saber que Jesús era de esa condición pobre y humilde. Es verdad que tampoco era pues una familia paupérrima, porque uno cuando lee, pues hay un libro muy interesante de un tal Joaquín Jeremías, no es católico, es un autor protestante, pero que él estudió en un libro que es muy, emblemático, la Jerusalén de los tiempos de Jesús, cómo eran las clases sociales, cómo era, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está claro que ser, entre comillas, carpintero, la verdad es que la palabra carpintero
no viene en la Sagrada Escritura. Nosotros hemos dicho la palabra carpintero, pero más bien se habla de la palabra de ser un trabajador, ¿no? Un trabajador, un artesano, para entendernos, ¿no? Un artesano que podría ser un carpintero. Bueno, pues si hubiese sido un artesano de Jerusalén, pues hubiese sido prácticamente de una clase media. Bien, pero no era un artesano de Jerusalén, era un artesano de un pueblillo pues muy perdido que es Nazaret, ¿no? Un pueblo que está perdido y que no tiene ninguna resonancia, ¿eh? Con lo cual, de los estudios históricos podemos deducir este detalle, ¿eh? El detalle de que su familia era pobre, tampoco mísera, porque ser artesano era algo, pero ser artesano de Nazaret era ser pobre, mientras que ser artesano de Jerusalén hubiese sido otra cosa. Allí se tiene más trabajo, ¿no? Y en el entorno del templo de Jerusalén los artesanos tenían mucho trabajo. Bien, esto es lo que sabemos de Jesús. Tiene su importancia, porque es verdad que el hecho de que él naciese en un contexto social pobre y humilde, sin duda alguna, tiene una razón de ser. Y es que así es una condición más adecuada para la revelación de Dios. Dios revela mejor su misterio en la pobreza que en la riqueza humana. Lo revela mejor. Cuando después las bienaventuranzas dicen, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, dice una versión. Y la otra versión dice, bienaventurados los pobres. Es curioso, ¿no? Porque de las dos versiones de las bienaventuranzas, una, si no me equivoco, la de San Mateo, añade pobres de espíritu, y la otra dice los pobres, sin matizar. Lo cual quiere decir que hay una relación entre pobres y pobres de espíritu bastante grande. No se identifica ser pobre o ser pobre de espíritu, pero tiene una relación muy grande. No es fácil ser pobre de espíritu siendo rico, no es fácil. Es una dificultad para ser pobre de espíritu. Aquí por pobre de espíritu entendemos, no me digáis como aquel joven que estaba yo en una ocasión en la catequesis de confirmación y les pregunto a los chavales, ¿sabéis qué significa pobre de espíritu? Y se quedan así mirándose y va un chaval y dice, pobre de espíritu es el que suspende en religión. Me dijo, no. Y bueno, pues la verdad es que me reí un rato con ellos y les dije, que no, que pobre de espíritu no quiere decir precisamente ser rico espiritualmente. Pobre de espíritu es aquel cuyo tesoro es Dios, que Dios es tu tesoro. Pobre de espíritu es aquel que entiende que solamente hay algo en lo que merece poner plenamente el corazón, ¿eh? Que es en Dios. Bueno, pues a lo que voy, es que el hecho de que unas bienaventuranzas digan, bienaventurados los pobres, y en la otra versión se diga, bienaventurados los pobres de espíritu, claro, se nos está dando a entender que no basta únicamente la pobreza material. Una persona puede ser pobre y puede tener un corazón cerrado a Dios. Pero es verdad que para poder ser pobre de espíritu, para tener tu tesoro en Dios, ayuda bastante el ser pobre. Porque el ser rico pues, conlleva muchos riesgos, que pongamos el corazón en las riquezas, claro. Bueno, pues esta es, digamos, la afirmación primera, de este punto 525. Jesús nació en una condición humilde. El hecho de que naciese en un establo, el hecho de que el nacimiento en Belén, que por cierto, lo digo de paso, el nacimiento de Jesús en Belén, que es gratuitamente, injustificadamente, no puesto en duda por algunos autores, porque dicen, claro, pues que el nacimiento en Belén, eso es una interpolación que pone ahí el Evangelio, pues para hacer coincidir con la profecía de que nacería en Belén. Bueno, ¿y qué datos tienes tú basándote en eso para decir que el dato del nacimiento en Belén no es histórico? O sea, que lo digo para que, bueno, pues obviamente no es una herejía el que alguien diga que Jesús no naciese en Belén. Hombre, herejía no es, porque no es un dato que esté sometido al dogma, pero no hay ninguna razón para negar tal cosa cuando el Evangelio pues, la afirma, ¿eh? Jesús nace en Belén por unas circunstancias concretas, y es que se ha llamado
a los habitantes de Judea a hacer un censo. Hacer un censo. Y entonces acuden cada uno a su lugar natal para recontarse. Hacer un censo era pues un signo de poder y un sometimiento y una humillación. Un signo de poder por parte de los romanos y de las autoridades para decir, te recuerdo que aquí mando yo y ponte en fila que te voy a contar. Os voy a enumerar uno por uno. Hacer un censo en aquel tiempo no era tanto para que te tuvieses derechos, sino para recordarte tus deberes. Hoy el censo tiene otro significado, pero es que en ese momento, estando pues la tierra de Jesús invadida por los romanos, el censo era sencillamente para pagar impuestos y pagar tributos. Luego, el censar era un signo de dominación, de poder, y era un signo de, bueno, un signo no, era la realidad de estar sometido y estar humillado, dicho sea de paso. El hecho de que José fuese, claro, pues como era de la estirpe de David y él era de Belén, sube a Belén para hacer el censo y allí se encuentra con que no tiene posada, pues otro que tampoco tiene casa. Quiere decir que, bueno, pues no tiene casa, no tiene hogar, pues sería oriundo de Belén, pero el caso es que allí tuvo que nacer, o sea, que tuvo que ver cómo su hijo como su mujer daba luz en cualquier lugar. Ni había sitio en la posada, ni tampoco parece que tuviese él una casa o un hogar, porque si no, sus familiares difícilmente le iban a dejar que su mujer pues no diese a luz allí en aquel lugar. Bueno, el caso es que a nosotros lo que nos interesa es el dato del nacimiento en una condición pobre, por parte de los evangelios. Se nos narra, por ejemplo, en Lucas, capítulo 2, versículos del 6 al 7, y sucedió que mientras estaban allí, le llegó allá el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. El pesebre, pues era entonces lo que es hoy, un sitio para que coman los animales. Luego es un signo de pobreza, obviamente. Y también digamos que es curioso que Jesús se manifiesta en primer lugar a la gente pobre, porque acto seguido el Evangelio de Lucas dice cómo se anunció su nacimiento a los pastores de los cuales dice el Evangelio que vivían al raso y que guardaban sus rebaños, o sea que también dormían ni siquiera bajo techo. También era gente pobre. Igual que Jesús dijo más tarde, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, las estrellas son su techo. Bueno, también de los pastores se dice aquí lo mismo, que dormían al raso. O sea que es un signo que no podemos pasar así rápidamente por encima. Es un signo muy elocuente. Y este punto 525 termina con un cántico litúrgico de la Navidad, que por cierto me imagino que la mayoría pues nos resultará algo desconocido. El canto es el Kontakion de Romanos el Melódico. Este catecismo, como muchas veces os he dicho, incorpora no solo tradiciones occidentales, sino también orientales, ¿no? Entonces este autor que se llama Romanos el Melódico, que también es santo, o sea, San Romano el Melódico, es del siglo V de Siria, ni más ni menos, ¿no? Un lugar como Siria, en el que actualmente pues, el Islam ha hecho tabla rasa, ¿no?, de la tradición cristiana, pero que fue profundamente cristiano. Bueno, pues este autor, pues de tradición oriental, ahí en el siglo V, pues compuso muchos himnos. Es un poco como la edad de oro de los himnos bizantinos. Bueno, pues el Kontakion, dice lo siguiente de Jesús, del nacimiento de Belén. La Virgen da hoy a luz al Eterno, y la tierra ofrece una gruta al inaccesible. Los ángeles y los pastores le alaban, y los magos avanzan con la estrella, porque tú has nacido para nosotros, niño pequeño, Dios eterno.
Bueno, ahí iremos, si queréis, avanzando en esta explicación, pero yo creo que de la lectura de este himno de Navidad del Kontakion, este himno de Siria del siglo V, ¿qué es lo que más se subraya? Se subraya el contraste. ¿Eh? El contraste tan grande en que el Eterno nazca en una cueva, aquel que es inaccesible, esté tan cerca de nosotros, que el Dios eterno sea niño pequeño, etcétera. Se está especialmente, ¿no?, pues, subrayando en este himno la paradoja del abajamiento del Dios eterno que supone el misterio de la Navidad. Que el Dios infinito, para quien todas las riquezas de este mundo son como calderilla, le ha parecido conveniente y adecuado revelarse en la imagen de la pobreza, bajo el signo de la pobreza. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 526, dentro de este apartado, el misterio de Navidad. Y después de haber explicado el dato histórico del nacimiento de Jesús en Belén, del nacimiento en una condición social pobre, humilde, ahora añade también, ¿no?, pues una reflexión sobre lo que con ello quiere revelarnos el Señor. Hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño. Más todavía, es necesario nacer de lo alto, nacer de Dios, para hacerse hijos de Dios. El misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Navidad es el misterio de este admirable intercambio. Luego viene una cita litúrgica que luego leeremos. Pero aquí se subraya especialmente ese hacerse pequeño. Seguro que habéis escuchado y además no únicamente escuchado, sino todos los que habéis ido peregrinos a Tierra Santa y hemos visitado Belén, hemos vivido ese momento entrañable de entrar en la Basílica de Belén, en la gruta de la Natividad, ¿no?, a través de una puerta pequeñísima, de poco más o menos 1,20 m de altura, que es una puerta que se hizo así por razones históricas, porque en la Edad Media no era infrecuente que los soldados otomanos o genízaros solían entrar a caballo en las iglesias cristianas y atacaban a los fieles que estaban en oración. Y para mejor defenderse, pues se tapiaron muchas de las antiguas puertas y se dejaron en puertas diminutas para que así no pudiesen entrar a caballo Fijaros que es hoy en día lo que en las iglesias de Oriente hacen los cristianos, que tienen que poner para que no haya coches bomba y para que no haya de estos suicidas islámicos que entran allí y se hacen explotar, tienen que poner guardias fuera o tienen que poner
parapetos para que los coches bomba. Esto ocurre ahora mismo en las iglesias cristianas de Bagdad, etcétera, ¿no? Bueno, pues algo parecido en la Edad Media, ¿eh? También existían los ataques y agresiones de los musulmanes, de los otomanos especialmente, ¿no? Pues que entraban a caballo y atacaban a los que estaban allí rezando. Por eso se hicieron puertas pequeñas para que pudiesen defenderse, ¿no? Bueno, pues esto ha pasado a ser un símbolo para nosotros, ha pasado a ser un símbolo de que es necesario hacerse pequeño, abajarse, agacharse para poder entrar a contemplar el misterio del nacimiento de Jesús. Es un símbolo perfecto de la Navidad. Solo se puede entrar en este misterio siendo niño, porque el niño no necesita agacharse en una puerta de 1,20. Aquí para entrar en la Basílica de Belén, o eres un niño, o si eres un adulto te tienes que agachar. O sea, o tienes el corazón infantil, o tienes que ser un penitente, un arrepentido, para poder entrar ahí. Sobre el portal de Belén se podría colocar un rótulo, ¿no?, que dijera prohibido para mayores, entendedme bien, ¿no? Prohibido para los de alma vieja. Solo así, agachando la cabeza, se puede cruzar esa puerta reservada a la infancia espiritual. Esto es lo que significa la verdad del Evangelio: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, y esto es un símbolo a lo que se refiere aquí el catecismo. Supongo que habéis escuchado la famosa poesía de Unamuno, un hombre que se debatió entre la fe y sus dudas, ¿no? Tenía un referente que era su mujer, una gran creyente, que vivía su fe de una manera humilde, y además ser creyente le llevaba a su mujer a ser humilde, y él admiraba a su esposa, ¿no? Y por otra parte tenía todas sus dudas propias de también, bueno, pues de un recorrido intelectual que había tenido complicado. Y en un momento, ¿no?, de luz espiritual, en el que él luchaba entre la humildad de la fe y la soberbia, escribe Unamuno esta poesía: agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad aquella que vivir era soñar. Bueno, una poesía preciosa que refleja muy bien este espíritu de la infancia espiritual. Él dice: agrándame la puerta, o si no, achícame a mí, por piedad, por gracia, hazme pequeño, porque verdaderamente entrar por la puerta estrecha, también en el fondo estamos hablando de la misma imagen, ¿no? Hacerse pequeño, entrar por la puerta estrecha. Si es que es curioso ver cómo las imágenes evangélicas confluyen, ¿no? Es hermoso. Y hablamos del signo de que es un signo para todos nosotros, para todos, el hacerse pequeños para entrar. Por ejemplo, recuerdo de una manera entrañable cómo en la Nochebuena del año 2002, cuando entonces el Papa Juan Pablo II pues estaba en los años de mayor debilidad, que su debilidad y su decrepitud era pública y era patente a los ojos de todos, ¿no? Y había quien le criticaba: ¿y cómo es posible que un papa tan débil pues esté así, si continúe gobernando a la Iglesia? Y que algunos decían: pero qué desprestigio, porque no podemos dar esa imagen de que alguien tan débil y que se le cae la baba esté representando a toda la Iglesia. Y les parecía que eso no podía ser, que había que poner una persona pues con un rostro más ejecutivo, más etcétera, ¿no? Y bueno, recuerdo que en aquella Nochebuena del año 2002, pues el Papa Juan Pablo II, tan débil y anciano ya, él hizo una reflexión, ¿no? Dijo: ¿quién puede pensar que aquel pequeño ser humano es el Hijo del Altísimo? Se preguntaba el Papa con fatiga en su voz y temblando su mano. Y alguno podría pensar, recuerdo pues un comentario de un autor que, escuchándole al Papa decir esto, ¿no? ¿Y quién puede pensar que este Papa desarmado de todo poder es la misma señal de aquel anuncio que embargó, ¿no?, de alegría a los pastores de Belén, que se les dijo: un niño os ha nacido en un pesebre envuelto en pañales, ¿no? Es decir, es la señal frágil.
Dios dio a conocer el nacimiento de su Hijo en una señal frágil. Encontraréis a un niño acostado en un pesebre. Pues vaya señal, tú. Porque no se puede tener una señal más pobre. Pues, bueno, pues las señales que Dios pone para anunciar la señal son también pobres. Los que anunciamos la señal pobre de un pesebre o de una cruz, también nosotros somos pobres. Porque si Dios eligiese señales muy luminosas, señales demasiado perfectas, para anunciar la señal pobre, que es Cristo, es así, es la señal de el Dios Altísimo, pues al final la gente se quedaría mirando al dedo en vez de mirando a donde indica el dedo. Que ya lo escuché, ya creo que se cuenta más de una vez ese proverbio chino que dice, ¿no?, que cuando la mano apunta al cielo, el necio se queda mirando a la mano. O sea, la señal es pobre, conviene que sea pobre, porque como sea muy rica la señal, la gente se queda mirando la señal en vez de a lo que significa. Bueno, y ahí teníamos a ese papa frágil, pobre y débil, anunciando la señal frágil del nacimiento de Jesús en Belén. Esto es una gran lección, es una gran lección porque esto nos está enseñando que la Iglesia es una señal que indica la presencia de Cristo, y también la señal es pobre. Pues porque es así, porque es que Dios se revela en signos pobres, pero al mismo tiempo es madre, igual que la madre María fue necesaria para dar a conocer aquel signo, la Iglesia madre es necesaria para darnos a conocer a Jesús y su nacimiento. Creo que es una imagen entrañable. Bueno, y un detalle más, un detalle que tiene una grandísima significación. Bueno, el hecho de la fecha elegida, ¿no?, para celebrar el nacimiento de Jesús. Bueno, hay que decir que esto que voy a explicar ahora, obviamente no es un tema, no es un tema que esté considerado materia de fe, no forma parte del dogma de la Iglesia. Pero bueno, explico en este momento pues lo que por los estudios realizados, etcétera, se entiende como dentro del seno de la Iglesia mayoritariamente pues como la interpretación más lógica, ¿no? También el Santo Padre, en algunas catequesis que ha realizado, algunas de las cosas que yo voy a decir también él las ha hecho suyas. Pero bueno, no forma parte del dogma de la Iglesia. Vamos a ver, ¿qué es lo que quería decir? Bueno, pues que el nacimiento de Jesús, la fecha de su nacimiento, bueno, pues no la hemos conocido desde el principio. Al principio los cristianos pues no sabían cuál era la fecha del nacimiento de Cristo, cosa totalmente normal y corriente. Lo inusual hubiese sido lo contrario, porque así ocurre también hoy en muchas regiones del mundo. Yo recuerdo haber conocido no hace mucho a un conocido africano que decía que había nacido, según sus padres, en la gran sequía. La gran sequía. Pero claro, los ancianos del lugar no se ponían de acuerdo en cuándo era esa gran sequía. Entonces, más o menos, pues podía, dependiendo de la interpretación, ser, o sea, es decir, que entonces no había registros. Que entonces no había registros y fue en el año 345 cuando el Papa Julio I fijó la fecha de la Navidad en el año 24 de diciembre. En lugar del 6 de enero, que hasta entonces se venía celebrando el 6 de enero. Y por eso hoy todavía nuestros hermanos ortodoxos celebran el nacimiento de Jesús el 6 de enero. Pero digamos que en el año 345 el Papa la fijó en el 24 de diciembre. Como os podéis imaginar, pues si hubiese sabido, digamos, cuál era la fecha del nacimiento de Jesús, pues no se hubiese estado dudando si celebrarla el 6 de enero o 24 de diciembre, se hubiese fijado esa fecha. Pero es que estamos hablando de una celebración litúrgica, porque no sabemos históricamente cuál fue la fecha en el calendario de qué día del año naciese. ¿Y por qué el Papa Julio I eligió el 24 de diciembre? Bueno, pues porque en el Imperio Romano, que estaba recién convertido al cristianismo, el emperador se había convertido al cristianismo, en esa fecha, el 24 de diciembre,
se celebraba el nacimiento del sol, el día del nacimiento del sol invencible, así se llamaba la fiesta. Y entonces lo que se hace es dar un nuevo sentido a esa fiesta pagana y, para entendernos, bautizar la fiesta pagana, ¿no? O sea, darle un sentido cristiano. El nacimiento del sol invencible es el nacimiento de Jesucristo. Entonces, este Papa puso como fecha del nacimiento de Jesús el 24 de diciembre, y también este mismo Papa puso como fecha del nacimiento de Juan Bautista el 24 de junio. ¿Por qué eligió estas dos fechas? Bueno, pues por una razón muy sencilla. El 24 de diciembre es la noche más larga del año. A partir de esa noche comienza el sol a ganar terreno a la luna, a la noche. El día va ganando terreno a la noche. Por eso el nacimiento de Jesús es el momento en el que se detienen las tinieblas y la luz comienza a ganar terreno a las tinieblas. Por eso se elige esa fecha del 24 de diciembre, porque el sol, el calor de vida, ¿no?, va a vencer al frío de la noche. La luz vence a las tinieblas. Y por el contrario, la fecha de San Juan Bautista se elige el 24 de junio porque es al revés, es la noche más larga del año y a partir de ahí comienza cada vez a hacerse más corto el día. Y acordaros que Juan Bautista fue el que dijo: conviene que yo decrezca para que él crezca. Conviene que yo cada vez me haga más pequeño para que Cristo era el precursor, y una vez que él ha señalado a Jesucristo, él tiende a disminuir, él tiende a desaparecer. Y es Jesús el que quiere ser el señalado de las naciones. Por eso este Papa, con una gran pedagogía, Julio I, en el año 345, eligió estas dos fechas. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 526. En él se está haciendo como la aplicación espiritual, la consecuencia de ese nacimiento humilde de Jesús en Belén. Que lo que el Catecismo nos dice es que nos está evocando la necesidad de nacer de nuevo, de nacer de lo alto. Incluso en ese diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, le dice: pero ¿cómo puede un hombre volver a nacer de nuevo? ¿Es que acaso puede volver a entrar en el seno de su madre y puede volver a nacer? Jesús le habla a ese judío distinguido, que era Nicodemo, le dice: es que tienes que volver a nacer de nuevo. Bueno, pues sabemos que Jesús se está refiriendo a ese nacer del Espíritu. El volver a nacer de nuevo es la vida nueva que Dios nos ofrece en la conversión, que es la vida movida por el Espíritu Santo. Nacer de nuevo es que no sea la carne y la sangre los que sean motores de nuestra vida, sino que sea el Espíritu los que sean motores de nuestra vida. Vivir como hijos de Dios, ¿no? La Navidad, el mensaje de la Navidad
puede ser explicado a dos niveles que, por cierto, son perfectamente conjugables, ¿no? Este nivel plenamente sobrenatural, en el que se nos habla incluso del intercambio. Hay un intercambio entre Dios y el hombre. Dios se hace hombre para que el hombre pueda participar de la condición divina. Fijaros lo que dice esta antífona litúrgica de la octava de Navidad que aquí el Catecismo nos pone. O admirabile commercium, dice, o admirable intercambio. El commercium significa en latín intercambio, ¿no? El creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen y hecho hombre, sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Como diciendo, fíjate tú qué intercambio, ¿no? O sea, Dios ha tomado tu naturaleza humana para que tú puedas participar de su naturaleza divina, para que tú puedas volver a nacer de lo alto, para que puedas nacer de Dios, para que Él ha nacido de mujer para que tú puedas nacer de Dios. Mira qué admirable intercambio, dice la liturgia. Es impresionante, ¿no? Esta afirmación. Este es el misterio de la Navidad. O sea, no contemplamos al niño cantando un villancico y tocando la zambomba como que es algo muy bonito, muy entrañable. No, perdón, pero es que estamos viendo un misterio que cambia tu vida. La cambia, o sea, cambia el horizonte de tu existencia. Tú aquí no eres un mero espectador, no, es que eso, es que está lloviendo la gracia y te empapa plenamente. Bueno, este es el mensaje sobrenatural, pero es cierto también que a su vez la tradición católica ha envuelto la contemplación del Belén en toda una serie de gestos y de signos que son entrañables. Son entrañables ver los personajes del Belén y ver cómo Dios nos habla a través de ellos, ¿no? Incluso ha habido una tradición de hacer un pregón de Navidad, que la palabra pregón, por cierto, significa anuncio. O sea, la Navidad nos anuncia muchas cosas. Los personajes de la Navidad son elocuentes, aunque estén en pleno silencio, ¿no? Nos están hablando. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta de un detalle. En los evangelios, en ningún sitio se dice, o sea, se recoge ninguna frase que María y José se hayan dicho entre ellos. ¿No? Eso es así como sí que puede haber una frase dicha por María o tal, pero curiosamente no hay ninguna frase que María le haya dirigido a José o José le haya dirigido a María, ¿no? Es un matrimonio unido en el corazón. Hombre, claro que hablarían entre ellos, ¿no? No estoy diciendo lo contrario, pero el hecho de que el Evangelio no haya recogido las palabras dichas entre ellos, ninguna, pues es también simbólico, simbólico de que la unión de María y José es el amor que habla, el amor elocuente. Además, un amor que se traduce más en obras que en palabras, porque hay dos tipos de amores, como dice San Ignacio de Loyola. El amor se demuestra más en las obras que en las palabras. Venga, menos decir y más hacer. Pues eso es lo que nos dicen José y María, ¿no? Dentro de ese pregón de Navidad. Es un pregón impresionante, el que nos dirigen estando entre ellos en esa unión discreta, humilde y silenciosa. Es un pregón impresionante. Y sin embargo, pues todo el resto de los personajes del Belén son elocuentes. En nuestro refranero, bueno, o en nuestra expresión, en nuestro idioma castellano, lo de montar el Belén, montó un Belén, ¿qué quiere decir? Es sinónimo de jaleo, de alboroto, de decir, bueno, montó un Belén, quiere decir que es que allí, esto de, además, por cierto, creo que hay una película de esas tradicionales españolas que se titula Se montó el Belén, Se montó el Belén. Bueno, pues, ¿de dónde viene esta expresión? Esta expresión viene, es decir, de la tradición de los pregones navideños, en los que todas las figuras y todos los personajes de ese Belén nos están diciendo algo. Uno dice una cosa, los pastores esto, en la posada que no hay sitio, los magos de Oriente. Es elocuente lo que está ocurriendo ahí. Por eso digamos que la Navidad es una
es un mensaje a un doble nivel, ¿no? El mensaje teológico, que es el fundamental, ciertamente, ¿no? El que antes he reseñado en ese, y está aquí recogido en esa antífona de la octava de Navidad. Oh admirable intercambio, oh admirable comercio. Dios que nace de una mujer para que los hombres podamos nacer de Dios. ¿Eh? Pero luego a esa gran enseñanza se añade pues los mensajes entrañables de lo que es, por ejemplo, cómo no nos están hablando los pastores de Belén, la prontitud que tienen para buscar, el hecho de que sean los pastores los que duermen al raso, los que hayan reconocido el nacimiento de Jesús, y sin embargo los que estaban calentitos en sus casas en Belén no se enteraron. Es curioso, ¿eh? Los que estaban calientes en su casa no se enteraron, mientras que los que dormían fuera fueran los elegidos para reconocer el nacimiento de Jesús, que es todo un signo, es todo un signo, que Dios nos está hablando a través de estos signos. El hecho de que aquellos sabios, ¿no? o magos de Oriente fuesen guiados por una estrella, por cierto, que la habría visto todo el mundo. Todo el mundo ve el signo, pero solo ellos son capaces de leerlo. Que no es lo mismo ver una cosa que leerla, que interpretarla. No es lo mismo mirar que ver. Y no es lo mismo ver que leer interiormente. Cómo leer los signos de Dios en nuestra vida, ¿no? Signos que nos lleven a Él. Estos tres personajes de un pueblo lejano son muy paradigmáticos y nos están hablando, ¿no? Por la importancia de la búsqueda de Dios. Al igual que también en esas tres ofrendas que hacen a Jesús, esas tres ofrendas son también en la tradición oriental. Los regalos expresan a la persona que los recibe, no tanto a la persona que hace los regalos, ¿no? Generalmente, pues, en nuestro contexto, un regalo es, bueno, yo te doy un regalo de mi tierra, te voy a dar un regalo que, pues eso, si soy de la Alcarria, pues te traigo un bote de miel. Si soy de tal sitio, o sea, es decir, te doy un regalo típico de mi tierra. No. En Oriente, los regalos expresan a la persona a la que se los entrego, no a quien hace el regalo. Y por eso esos tres regalos, oro, incienso y mirra, son una confesión de quién es Jesucristo. Oro porque es rey. El oro es imagen de la realeza. Incienso porque es Dios. Solamente a Dios se le quema el incienso. Y mirra porque es hombre. Porque la mirra es una esencia que se utilizaba para embalsamar cadáveres, porque era como recordar que somos de carne. O sea, estos tres signos, oro, incienso y mirra, son también un pregón. Están confesando quién es Jesús. Oro porque es rey, incienso porque es Dios, mirra porque es hombre. Bueno, me parece importante, ¿no?, hacer este esfuerzo de leer el Belén y ver que todo nos habla, que todos son signos elocuentes, ¿no? Y no solo ver, sino leer, interpretar, aplicarnos, ser buenos discípulos, ¿no? Ante el Belén tenemos que ser discípulos del Dios que se revela en la imagen del niño. Lo dejamos aquí. Bueno, quizás, perdón, me da pena tener que acortar unas cuantas cosas, pero añado una, y es la siguiente, que uno de los signos más elocuentes de la Navidad son las velas, son la luz. Es una simbología cristiana que pone a Cristo como luz del mundo. Antiguamente muchos pueblos en la Nochebuena se solían poner velas en las ventanas para conducir a Cristo hasta sus hogares a través de la oscuridad de la noche. Bueno, pues es hermoso que nos acordemos de esto, que uno de los signos más navideños es el signo de las velas, que hoy en día, pues con todas las luces eléctricas y bombillas comerciales, pues lo hemos desquiciado y el fondo olvidado, pero sí que quizás ese signo,
utilizado de esa manera humilde, puede ser muy evocador de esa luz que nace de lo alto y vence a las tinieblas. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902 500 518. 902 500 518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902 500 518 y en www.radiomaria.es. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, buenos días, monseñor. Buenos días. Yo le conozco a usted Es que estoy un poco nerviosa porque he dormido regular y lo conozco de los Alpes italianos, de los grupos JRC de María José, del padre Sayé. Muy bien, adelante, un saludo a todos los que estén escuchando del grupo. De Sevilla, yo no sé si usted se acuerda de mí. Adelante, María, un recuerdo para todos. Adelante con la pregunta. Es que yo llevo tiempo queriéndome confesar. Le pregunté cuando usted habló de los pecados de omisión, le pregunté al cura, al sacerdote de aquí al lado de mi parroquia, que es muy bueno también, que eran los pecados de omisión, y que no lo tenía yo muy claro. Y después me dijo que era lo que se deja de omitir, el no ir a misa, y me llamó mucho la atención lo que usted dijo, que la confesión, que Dios nos regenera, y que siempre vamos a luchar entre el hombre viejo y nuevo hasta el final, y que yo muchas veces voy a... es que parece que es que no estoy acostumbrada a hablar por los medios, y que muchas veces voy a... que no sé si hace falta prepararse para la confesión, y que muchas veces voy, pero después no sé, se peca otra vez en lo mismo. Te digo alguna cosita, si te parece, por la radio. Vamos a ver. Sí es importante, obviamente, preparar la confesión, ¿eh? Hombre, yo soy consciente de que uno puede también confesarse en alguna ocasión, pues de una manera un poco más improvisada, porque ve una ocasión y cree que tiene suficiente facilidad de hacer de una manera más espontánea el examen de conciencia, ¿eh? Pero es verdad que si hacemos eso siempre, y los exámenes de conciencia siempre son un poco rápidos y un poco que ya más o menos supongo cuáles son mis pecados, creo que también podemos caer en la ligereza. Pensando en esto, precisamente un servidor en esta Cuaresma me ha parecido prudente o conveniente escribir un librito
para ayudar al examen de conciencia, porque yo creo que también es importante que ayudemos al examen de conciencia, que nos pongamos delante de Dios y que hagamos el esfuerzo de vernos como Él nos ve, o sea, a la luz de su mirada, a la luz de su mirada, a la luz del Evangelio, a la luz de los mandamientos. A mí me parece que hay que hacer ese esfuerzo. Eso también está muy ligado a los pecados de omisión, porque como claro, un pecado de omisión a veces es más fácil verlo, más difícil ver el pecado de omisión, porque el pecado que yo he cometido contra alguien, como de alguna manera le he hecho un daño a alguien, pues bueno, hay alguien que se queje. Entonces, como hay alguien que se queja, pues hombre, clama más al cielo. Pero el pecado de omisión, el no haber hecho lo que debía, puede pasar más desapercibido. Y especialmente los deberes de Estado. Hay deberes para con Dios, pero también no son los deberes de estado de vida. O sea, en mi vida de sacerdote, en mi vida de matrimonial, en mi vida pues, profesional, en mi vida de estudiante, yo puedo tener pecados de omisión. Por tanto, sí creo que, bueno, pues que no digo siempre, pero que de vez en cuando el examen de conciencia debería ser mucho más pausado, o hacer un examen de conciencia más general, más sirviéndonos de un material, etcétera, que yo creo que es importante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Mire, posiblemente sea una pregunta un poco simplista, pero es que he oído decir que el Jueves Santo y el Viernes no son días de precepto. Entonces, yo no lo tenía así, entendido. Y quisiera que me diera una pequeña explicación. Pues bien. Pues sí, es cierto. Es cierto que el Jueves Santo y el Viernes Santo no son días de precepto. Bueno, en primer lugar hay que decir que el Viernes Santo no hay misa. El Viernes Santo, la celebración litúrgica que se hace, la celebración de la Pasión del Señor, sabemos que en ella no hay Eucaristía, se distribuye la Eucaristía del día anterior. Pero bueno, podía haber sido precepto asistir, pues aunque no sea Eucaristía, a esa celebración litúrgica, ¿no? Y no lo es. Vamos a ver, ¿por qué? Porque, bueno, pues en la tradición litúrgica toda la fuerza la tiene la celebración pascual de la muerte y resurrección de Jesús. Toda la fuerza la tiene esa celebración. La vigilia de la noche de la resurrección del Señor es la madre de las vigilias, es la liturgia principal, y el domingo de resurrección también. También tengamos cuenta una cosa: cuando la Iglesia dice, por ejemplo, confesar al menos una vez al año, en peligro de muerte si has de comulgar por lo menos una vez al año por Pascua. Hombre, estamos hablando de unos mínimos. La Iglesia tiene una pedagogía también de cara a hacer frente a la pereza, de poner unos mínimos, pero el hecho de que haya un mínimo de comulgar una vez al año por Pascua, o el hecho de que el día de precepto sea el domingo de resurrección y no sea el jueves o el viernes, bueno, pues también entra dentro de esa pedagogía de la Iglesia Madre, que nos invita a celebrar el Triduo Santo. Nos dice que es muy importante el Triduo Santo, que no nos quedemos solo con las procesiones de la calle, porque es verdad que quedarse solo con las procesiones de la calle, allí donde las haya, sin celebrar litúrgicamente, pues es que tiene un gran riesgo, tiene un gran peligro, un gran peligro pues, de superficialidad, porque claro, la liturgia es mucho más profunda que meramente la expresión popular en la calle. Pero aún y todo se hace la distinción de qué es de precepto y qué no es de precepto. Bueno, pues precisamente también para animar, la Iglesia también distingue entre lo que es animar, etcétera, y lo que es recordar el precepto para poner ese mínimo, ¿no?, de mantenimiento de nuestra fe. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Monseñor, disculpe, pero vamos a ver, voy a hacer una preguntita, o casi que me aclarara usted algo que yo no sé si lo he entendido bien. Aunque primero le quiero dar las gracias por la explicación de hoy, porque a pesar de los años que tengo, a partir de ahora mi Navidad va a ser de otra manera. Entonces yo me parece que usted ha dicho que Dios dio a conocer a su Hijo en una señal, y en una señal pobre como la de un establo. Y que también tenemos a su Madre María, que también es otra señal, pero que no tenemos que quedarnos en la señal. Y si no me equivoco, o por eso digo que no sé si es que yo lo he oído bien, que usted decía que tenemos la señal de nuestra Madre, la Iglesia. Y se me ha venido al pensamiento
pues que tal vez como está la Iglesia o como estamos en la Iglesia, porque la Iglesia no creo yo que no son solo los sacerdotes, sino que somos todos los cristianos y todos los bautizados, la señal de la Iglesia es un poco que no es muy admirable, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Pues mire, pues a eso me he referido cuando, porque claro, he puesto el ejemplo de Juan Pablo II, pobre, débil, que sin embargo es la señal que estaba recordando en aquellas Navidades del 2002 a las que me he referido, estaba recordando que Dios había nacido pobre en un pesebre, ¿no? O sea, y era una señal de un hombre pobre, débil. La pobreza y la debilidad se refieren también no únicamente a la debilidad humana, sino también a la pobreza nuestra, a la falta de santidad, porque esa es una pobreza mayor todavía, ¿eh? La pobreza de que seamos pecadores los que tengamos que ser instrumento de santidad. La verdad es que eso, no os podéis imaginar lo que es para un sacerdote, por ejemplo, celebrar, él sabiéndose pecador, ser instrumento de santificación de otras personas, ¿no? O sea, y al igual que a los pastores les dijeron, id y encontraréis al niño acostado, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y encontraréis a ese niño en los brazos de una madre, pues también a nosotros se nos dice, y encontraréis a ese niño en los brazos de la Madre Iglesia. La Iglesia es hoy también, son los brazos en los que encontramos a Jesús, igual que María fueron los brazos en los que los pastores encontraron a Jesús. El signo se repite, ¿no? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.